miércoles, que es mitad de la semana, y como les habíamos dicho, pues vamos a conversar con Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, candidato a senador por el Distrito Nacional a través de la acuerdos Alianza, ¿no? De Alianza País y el Partido Revolucionario Moderno a las elecciones del próximo 19 de mayo. Ex candidato presidencial también, Guillermo Moreno. Y después de la jornada, doctor Moreno, del pasado domingo, parece como que un poco se replantean las cosas, ¿no? De cara a las próximas elecciones. Nos encantaría iniciar esta conversación precisamente con su lectura a partir del proceso del pasado domingo. Lo que pasó el pasado domingo, muy buenas tardes a todos y todas. Lo que pasó el pasado domingo es la ratificación de tendencias que ya uno percibía que se venían dando. Una tendencia en la cual el crecimiento del Partido Revolucionario Moderno era indetenible, pero ya comprobarlo en la forma en que se ha comprobado esta victoria aplastante, lo que hace es que ratifica que efectivamente el Partido Revolucionario Moderno es el que tiene el control ahora en estas elecciones de todo lo que es el gobierno municipal, pero también es el precedente que nos alumbra lo que va a pasar el 19 de mayo, tanto en las elecciones presidenciales como en las elecciones congresuales. Se va a ratificar porque lo que viene es, de aquí a mayo, es un crecimiento cada vez mayor de la tendencia que ya el pueblo dominicano puso de manifiesto. Y es que el pueblo dominicano se ha casado con el cambio y quiere en este nuevo periodo que efectivamente en los próximos 4 años profundicemos el cambio. Hemos llegado a unos niveles en el gobierno, pero ahora de lo que se trata es de que ese cambio que se ha iniciado se profundice, porque lo que queda claro en esta consulta municipal que se acaba de hacer el pasado domingo es que la sociedad dominicana no quiere volver atrás. Tiene conciencia que esto no puede seguir como está. Y está mandando un mensaje, claro. Lo está enviando el mensaje con mucha claridad. Y en ese sentido, fíjense que la misma oposición, lejos de hacer algún nivel de reciclaje de lo que fueron sus gobiernos, sus prácticas, la ratificó. Y en esa medida la población sigue identificando a esos partidos precisamente como la representación de lo que esta sociedad dejó atrás, y además de eso renunció en las elecciones del 2020. Y ahora entonces, el 19 de mayo de este año, en las elecciones presidenciales y congresuales, lo que viene es la ratificación de esta tendencia, que ya no es tendencia, sino que ya es realidad, y lo que viene entonces es un gobierno y una gestión que tiene que hacer una lectura correcta, evidentemente, del mensaje del pueblo. Queremos profundizar el cambio. Bueno, mucho más allá de esto que gobierno del cambio, partido del cambio, que es muy de propaganda, por supuesto, aunque se ha sentido en algunos aspectos actuaciones diferentes. Mi pregunta es, ese cambio ahora muy concentrado precisamente en un partido que es parte de los mismos partidos del sistema, ¿no? Con actuaciones muy similares, tanta concentración de poder, Guillermo, como aparenta hasta este momento, ¿no sería un poquito peligroso, desequilibrado, o sería como para celebrarlo? Bueno, nosotros creemos en una democracia en que haya real división de poderes. Y creemos en una democracia en la que haya equilibrio en los poderes. Nosotros, como candidato a senador, hemos dicho que una de nuestras funciones es fiscalizar en serio todo lo que es dentro de las atribuciones nuestras. Pero yo pienso que en todo este escenario no podemos ignorar los mensajes que el propio presidente está enviando.
El presidente está enviando con mucha claridad hacia dónde quiere dirigir su gestión, y precisamente lo quiere cuando asume, por ejemplo, la candidatura nuestra, está enviando un mensaje en ese contexto de profundizar desde ese escenario mayor equilibrio de poder. Pero también el presidente ha sido manifiestamente explícito en la necesidad de dotar de independencia al Ministerio Público, de crear un Ministerio de Justicia que posibilite descentralizar esto. Hemos visto un presidente que no ha ido al Consejo Nacional de la Magistratura a apoderarse de la Suprema Corte de Justicia, ni a poner uno de los suyos. Es decir, estamos ante el hecho cierto de que en el marco limitado en que nos movemos, sin embargo, el presidente está mandando claros mensajes. Y claros mensajes que de una u otra manera es lo que explica lo que la población dominicana manifestó 18 de febrero, que fue precisamente un apoyo, porque es un apoyo a la gestión del presidente de la República, lo que se ha producido 18 de febrero. Doctor Guillermo Moreno, candidato a senador por el Distrito Nacional, usted durante mucho tiempo ha ejercido una política con unas formas y unos manejos, y pregonando una manera de cómo hacer la política diferente a la tradicional, que en algunos casos puede pensarse que coliden con prácticas que realizan la mayoría de los partidos mayoritarios. En ese tenor, ya en su calidad de candidato a senador de una alianza por el PRM, me pregunto cómo es la relación que usted tiene con los principales dirigentes del PRM de la capital, que son dirigentes de larga data, que son dirigentes, algunos de ellos, digamos, que han comulgado con prácticas que usted en algún momento ha cuestionado y que sin embargo se antojan hoy decisivos en las diferentes circunscripciones por su nivel de incidencia política. ¿Cómo ha sido esa alianza? ¿Cómo ha sido ese relacionamiento entre estos dos partidos, estas dos instituciones, estas dos formas de ver la política de cara a unas elecciones que se van a celebrar en 89 días? Te puedo decir que me he sorprendido la empatía y la sinergia que se ha dado entre los dirigentes nuestros de Alianza País y los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. Y también la empatía que se ha dado con las bases del PRM. Si hiciéramos una enumeración de todas las invitaciones y de todos los encuentros que ya están programados, muchos de ellos a iniciativa de los propios bases PRMistas, la asunción de nuestra candidatura, la defensa de la candidatura, realmente gastaríamos el resto del tiempo. Es decir, las bases del PRM y los dirigentes han asumido la candidatura senatorial, y no solo la han asumido, sino que también se sienten comprometidos con impulsarla para que tenga éxito. Ahora, los políticos nos dividimos precisamente entre los que hacemos una cosa y los que hacen otra. En ese contexto, lo que vamos a ver es, todo el mundo me conoce. Y en ese contexto vamos a desarrollar toda esta relación, vamos a profundizar esta relación para lograr el objetivo, que es la senaduría del Distrito Nacional, y hacerlo en la forma en cómo debe hacerse en democracia, las elecciones, las votaciones, la simpatía, el apoyo. A propósito de mantener el mismo ritmo de coherencia, como muy bien usted ha explicado, que siempre ha sido una persona coherente, en el pasado usted vertió declaraciones alrededor de la persona de Hipólito Mejía, Danilo Medina y Leonel Fernández, que todos tenían que compadecer ante la justicia. De igual manera también referente al tema de los paraísos fiscales del presidente. ¿Sigue Guillermo Moreno pensando igual como pensaba antes o cambió de opinión? Nosotros siempre hemos sostenido en el ejercicio que hicimos de oposición lo que son nuestros criterios. Una candidatura no hace que una persona se desconecte de su cabeza ni de su pensamiento.
En esos momentos específicos, lo que nos correspondía era hacer los señalamientos que hicimos. Y en ese contexto, nosotros lo hemos dicho una y otra vez. Fue parte de un ejercicio de oposición responsable, en el cual nosotros consideramos que en cada uno de esos casos, estos líderes tenían que de una u otra manera responder a los requerimientos que estaban planteados en ese momento. Y eso lo que muestra es nuestra coherencia. Es decir, nosotros no pensamos en función de conveniencias, sino en función de convicciones. Aquí todo el que de una u otra manera violenta la ley, o hay indicios de violentar la ley, o hay denuncias de violentar la ley, lo más natural en una democracia es que sea investigado por el Ministerio Público. No por un ciudadano, no, por el Ministerio Público, que es el órgano que debe de garantizar sus derechos, sus libertades. Eso es simplemente lo que yo siempre he sostenido. Lo que pasa es que en ese ejercicio me ha tocado también hacer señalamiento a liderazgos importantes. Pero es lo mismo que pido también respecto de cualquier ciudadano que sea sospechoso de violentar la ley, que sea investigado. Porque fíjense qué aspecto es importante. Cuando en una sociedad se hacen imputaciones y el Ministerio Público no investiga, queda la duda para siempre. Quien nos pueda a nosotros aclarar si efectivamente una imputación es cierta o si esa imputación es falsa, es la investigación y el resultado de la investigación que haga el Ministerio Público. Es decir, que eso es parte de mi garantía, de mis derechos, de mis libertades, que si alguien me imputa algo, no es esconderme, no es que el Ministerio Público voltee la cara, no. El Ministerio Público tiene la obligación de darnos una satisfacción a los ciudadanos respecto de esa violación que se está imputando respecto de alguien. No importa la categoría, sea un simple ciudadano, Guillermo, o sea un funcionario público. Quedaron muchas dudas entonces sobre esas denuncias en estos casos, porque yo creo que ninguna o casi ninguna de esas denuncias importantes en las que usted incluso plasmó en libros partes de esas denuncias, ninguna fueron conocidas. Entonces esa es responsabilidad del Ministerio Público. Mi responsabilidad era señalarlo, pero esa era la responsabilidad del Ministerio Público. Pero el Ministerio Público hoy, como bien señalaba, había pasado por un proceso de transformación y estaba profundizando el cambio. Supone que ahora ese ministerio debe escuchar su voz. Bien. No, pero hay una cosa, permíteme. Sí, pero Fafa, el entrevistado es Guillermo, de lo que hable él, que responda él. Sí, pero es que tiene que permitir que él responda, Fafa. O sea, sí, no puede responder. No hay problema. No, yo te insisto. Te doy preferencia a ti para que él te responda. Y sí, claro. Ok, mira, yo te insisto. Esas son exigencias que hay que hacerle al Ministerio Público. Si un ciudadano hace un señalamiento de que debe hacerse una investigación y el Ministerio Público no lo hace, ni es responsabilidad del ciudadano que hace el señalamiento, ni es tampoco responsabilidad del ciudadano que es señalado en la denuncia. Es al Ministerio Público a quien le corresponde. Nosotros lo que hemos hecho es siempre sostener que en una democracia tiene que haber esa transparencia en la investigación y que el rol lo tiene el Ministerio Público. Hemos visto también con mucha claridad cómo este gobierno ha hecho un esfuerzo distinto a otras experiencias de no controlar el quehacer del Ministerio Público y le ha dado la suficiente libertad, sobre todo porque está encabezado por una magistrada que nos merece a nosotros, no ahora, sino de toda la vida, el mayor de los respetos, admiración y consideraciones, que es la magistrada Miriam Germán. Nada más aclarar eso, a propósito de la pregunta que había hecho, que cuando hablaba de las dudas que quedan es por la contundencia de las denuncias que en otros o en no se llegaron a concretizar. Mientras tanto, en la conciencia de la gente retumban todavía esas fuertes denuncias frente a fuertes liderazgos de nuestro país. Sí, doctor. Gracias por visitarnos en el día de hoy. Dos en uno. Usted acaba de mencionar a la magistrada Miriam Germán, que yo respeto su historial y que está cerca del retiro ya del servicio público.
¿Por qué nadie le ha preguntado a Miriam Germán, de una persona de su categoría, por ejemplo, cómo ejecutan a 3 miembros de una institución como la DNCD a pleno sol a finales de diciembre por miembros del DICRIN, y el Estado, ni el presidente, ni el Ministerio Público dice cómo se ejecutó eso y a razón de qué? Eso no se ha explicado nadie, y usted fue Ministerio Público. Eso por un lado. Y por otro, ¿está usted de acuerdo con la idea de que se junten las elecciones producto de lo que ha pasado recientemente con toda la denuncia que se ha dado alrededor de los centros de votación, mal gasto que conlleva tener elecciones separadas? Bueno, empezando por lo segundo, estoy totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo en que se unifiquen las elecciones, porque el objetivo que buscábamos con la separación era que no operara el arrastre. Pero de una u otra manera, tanto cuando eran los 2 años, cada 2 años, nos pasábamos los 4 años en constante proceso electoral, y ahora con una diferencia de 3 meses es muy difícil que no se produzcan niveles de arrastre. O sea que estoy de acuerdo con la unificación. Y además, como bien señalas, al país le sale más económico. Bien, mira, una posición de principios que siempre he sostenido es que cada vez que hay una muerte violenta en la República Dominicana, incluso los llamados, entre comillas, intercambios de disparos, el Ministerio Público, no la policía, debe hacer una investigación y debe darle una satisfacción a la sociedad. Esa es su misión. Nunca he creído en que cuando hay una muerte violenta, de un llamado intercambio de disparos, sí, pero cualquier cosa es un crimen de Estado entre instituciones del Estado. Pero otra cosa. Imagínate si yo lo estoy señalando para un llamado intercambio de disparos. Tú puedes hacer la extrapolación, que estoy totalmente de acuerdo en que el Ministerio Público debe darle una satisfacción a la sociedad de qué ocurrió, cómo ocurrió, por qué ocurrió. Porque esos son hechos que no podemos barrerlo debajo de la alfombra, porque van creando precedentes. Esta sociedad necesita una explicación de ese hecho, que es grave. Porque es grave por 2 razones. Primero, hay la muerte de 3 personas. Y ni los familiares han aparecido. Y segundo, es una muerte que se produce en 2 instituciones del Estado. Entonces, estamos ante un hecho mayúsculo. Entonces, con mucha razón, el Ministerio Público, fíjate que lo subrayo, no la policía. El propio gobierno. No la policía, no, el gobierno no tiene facultad de investigación. No de investigación, no, pero decir. No, ahí no. Porque el gobierno no tiene función. El gobierno no puede introducirse en lo que es la investigación penal. Eso le corresponde exclusivamente la facultad de investigar y perseguir, de acuerdo a nuestra Constitución, es exclusiva. Tiene el monopolio el Ministerio Público. Y en ese no lo tiene la policía, lo tiene el Ministerio Público. Entonces, en ese contexto, es al Ministerio Público que le corresponde decirle a la sociedad qué, cómo y por qué sucedieron esos hechos. Mire, yo he estado defendiendo una idea fundamental. Es verdad que el pasado no tiene arreglo, y el país está frente a la puerta del cambio de lo que ha heredado. Aquí hay una justicia que no tiene crédito público. Hay que profundizar su reforma. Que 3 procuradores no son suficientes para tú asegurarte eso. El gobierno está comprometido a profundizar eso. Dice que quiere refundar la policía y la está haciendo. Una vaina que no puede ser un milagro, pero es un proceso con el que está abiertamente comprometido el gobierno. Que necesita tener una política social distinta, una política médica distinta y una política educacional distinta. Es decir, el desafío es no querer enderezar la historia que ya no tenemos pasado, es ver cómo nosotros enfrentamos los males que hemos heredado. El desafío hoy, pues, y por eso me complace que tú estés, es en cambiar la institucionalidad para que ésta pueda asegurarnos un gobierno diferente que ha permitido que todo el que es funcionario se enriquezca y no haya ni siquiera capacidad de pedirle cuenta. Yo no por eso pierdo mi tiempo como mis amigos en pedirte aquí explicación de un hecho, cuando lo que yo quiero es que se cambie a fondo. Bueno, Fafa, cada quien tiene que fijar su posición, Fafa. Mira, Fafa, yo te escucho y me maravillo, como siempre, por tu capacidad expresiva. Eso es lo que resume, lo que sintetiza, que ahora lo que va en estos 4 años es profundizar el cambio. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un nivel
este no es el gobierno perfecto. Es un gobierno heredado en una circunstancia muy específica, que vino en una situación particular muy dramática. Se está acabando ese discurso, doctor. El tema de la agosto pandemia. va a cambiar ese discurso, doctor. Pero dentro de todo ese contexto, este gobierno ha mandado señales muy claras, de hacer un esfuerzo por la honestidad, por la transparencia, de hacer un esfuerzo por la institucionalidad democrática. Ahora se abre un escenario. Con 36 personas destituidas por supuesta corrupción sin sometimiento. Bueno, pero yo lo que vuelvo y te señalo es que esa es la obligación del gobierno. Es decir, búscame en los gobiernos anteriores esa señal, que hayan destituido a 36 funcionarios porque por corrupción. El rumor público, las indicaciones lo han sindicado como posible. Ahora, ¿quién es el que finalmente determina si esa persona cometió un acto ilícito? El Ministerio Público. Entonces pidámosle a cada quien lo que le corresponde. El Ministerio Público es el que tiene que hacer la investigación. Eso es un caso que está abierto. Son casos que está abierto. Ahora lo que usted tiene que ver es que en 3 años, casi 4 años de gobierno, usted mismo puso la cifra de 36, o esas 36 o están destituidos o han sido abiertas una investigación, como por ejemplo el caso de la lotería, o pidieron licencia, o tuvieron que pedir licencia, y están abiertos a esa investigación, que le corresponde no al Ejecutivo. ¿Y a usted no le parece, doctor, no al Ejecutivo, muy complaciente el Ministerio Público con los funcionarios del gobierno del PRM y muy sagaz, muy sagudo con los de la oposición? No, fíjese que no. No, pregunto si le parece. Una de mis quejas es que el Ministerio Público no ha hecho la investigación de la corrupción integral desde el año 2004 para acá, que es cuando no ha prescrito. Incluso yo siempre le he señalado que está pendiente la investigación de la Casa del León Marino. ¿Usted me entiende? De tal suerte que hay todo ese proceso, es que al Ministerio Público le gusta utilizar figuras marítimas. Cerca de un y entonces resulta y los semáforos amarillos, ¿eso no le parece? Resulta que en ese contexto, le digo más, si algo me puedo quejar del Ministerio Público es que no ha hecho la investigación, se ha limitado a un periodo y tiene que profundizar más, porque aquí la corrupción no empezó precisamente en estos 20 años que antecedieron, se dio de una manera descarada y continuó durante 20 años, y eso fue lo que este pueblo renunció en el 2020. Y ahora tenemos mucha claridad, porque hemos visto estos expedientes que se han abierto, cómo funcionaba esa maquinaria de enriquecimiento, cómo se apropiaron de los recursos públicos, cómo no tuvieron escrúpulos para utilizar el presupuesto para hacer negocios, cómo se apoderaron de todas las obras que se realizaban, pedían comisiones, cómo desnaturalizaron los ministerios. Las cosas que se decidían en muchos ministerios no eran en función de las necesidades, eran en función del plan de negocio que podían hacer, y ellos mismos en muchos casos eran la compañía, la razón social que hacía el propio negocio, que hacía el ministerio, decidido por el ministro. Es decir, nosotros estamos ante una experiencia cercana que la población ha captado, en la cual se llegó a los niveles de corrupción igualito que ahora, uno de los periodos de mayor corruptela de toda la historia republicana dominicana, los que fueron esos 20 años, y este pueblo en las elecciones del 20 votó para que eso cambiara, y ahora en las elecciones del 18 de febrero, en las elecciones del en las elecciones, él habló del 2004 a la fecha que por la prescripción, en las elecciones del 18 de febrero, este pueblo ha ratificado una vez más que quiere precisamente profundizar. En los minutos finales de tu parte, de mi parte, sí. La encuestadora Aguilera
dijo que Omar Fernández dijo hoy que es un hueso difícil de roer, difícil de derribar ese candidato Omar Fernández. La pregunta es, ¿estaría usted dispuesto a un debate público? Como usted entenderá, yo en los debates, esa es mi profesión. Es como pez en el agua. Mi profesión de abogado lo que me ha enseñado es a debatir. Así que para mí debatir es parte de mi propia esencia como figura pública. No sería coger piedra para los más chiquitos. Yo digo porque es un tema que bueno, hay de pónganse de experiencia. acuerdo. Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. No dice si digo que no, si digo que sí, pónganse de acuerdo. Dice Aguilera que es difícil. Y referente entonces al posicionamiento, todas las encuestas que hasta ahora se han visto le dan a Omar Fernández un posicionamiento de un 56, un 58%. Bueno, esas mismas encuestas. ¿Se mantiene esa tendencia? Esas mismas encuestas, déjeme decirle, hacía que Domingo Contreras ganaba por un 60 y pico % a Carolina. Entonces yo no sé cómo vamos a darle veracidad a una encuesta en ese aspecto, a media encuesta. Entonces lo que usted va a encontrar es que todo eso fueron montajes en la mayoría de los casos. La realidad es lo que acaba de demostrar. Esa es la verdadera encuesta. Y oye, 61% y un 60% a nivel nacional y particularmente en el distrito, un 61% votó en favor de Carolina. Esa es la referencia inmediata que nosotros tenemos que tener para medir cuáles son las simpatías reales que hay en el Distrito Nacional. Bueno. Mira, se acabó esto ya. Simplemente, Omar no va a poder escapar al resultado de ahora, que su papá no es lo que él proyectaba que era y que la alianza no tenía ninguna fuerza. Se lo llevó el diablo a Omar. Ay, Dios mío. Guillermo, muchísimas ¿Usted gracias. suscribe eso? Moreno, ¿usted suscribe eso? Sabemos que Guillermo tiene un compromiso ahora y estábamos hasta las 4:30, así es que gracias, Guillermo, por esta conversación. Guillermo Moreno, candidato a senador del Distrito Nacional, Alianza País, Partido Revolucionario Moderno, Alejandro.